¿Cuántas veces te has preguntado por qué mucha gente escucho en Twitter o en YouTube o en diferentes redes sociales o medios que XRP podría llegar a valer $100, $500, $1000, $10.000, $100.000? ¿Por qué dicen esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué es lo que hay detrás de estas afirmaciones? ¿En qué se basan estos locos? Pues en este vídeo voy a darte los fundamentales para que entiendas hipotéticamente cómo esto podría llegar a ser posible, porque sé que hay mucha gente que cuando dice afirmaciones de este estilo al menos comprenden en qué se está basando, pero hay otra mucha que cuando dice afirmaciones de este estilo lo único que ha hecho es multiplicar la cantidad de XRP que tiene en su wallet por $1000 o por $10.000, decir, wow, sería multimillonario, sería muy rico, y eso es lo que les vale para defender este tipo de sucesos, este tipo de precios. Y no es así. Si alguna vez vais a querer pensar en este tipo de precios, al menos entended cómo funciona el precio de XRP. Lo que antes de empezar te pido un buen like y que revises abajo, y si no estás suscrito no te cuesta nada, dale a suscribirte porque a mí me ayudas muchísimo más de lo que imaginas. Lo primero que vamos a entender es el origen de XRP, cómo funciona su precio. Yo sé que esto que estás viendo en pantalla, al menos la mayoría de vosotros ya lo deberíais de conocer, lo voy a repasar muy rápido para todos los que sean nuevos o no tengan mucha experiencia, y creedme que vamos a ir unos pasos bastante más lejos allá de donde normalmente llegamos. Ahora bien, el precio de XRP funciona, punto número 1, como una criptomoneda normal, es decir, para pagar las tarifas de las transacciones cuando enviamos de A a B dentro de la XRP Ledger, para crear Trustlines, para crear wallets, para crear cuentas, etc. Entonces funciona como una criptomoneda normal, pero lo que nos llamó a la gran mayoría de nosotros la atención a la hora de empezar a invertir en esta criptomoneda es que tiene un uso real para el mundo real, es decir, fuera de la cadena de bloques. Con esto lo que quiero decir es que XRP sirve para convertir valor. Actualmente imaginémonos que estamos en Suiza y tenemos francos suizos y queremos hacer una transferencia a un familiar que está en Argentina. En el sistema financiero actual esto resultaría un problema porque para pasar de francos suizos a pesos argentinos igual tengo que convertir primero franco suizo en euro, euro en dólar y dólar a peso argentino. Y obviamente esto es caro, muy caro, y lento, muy lento. Estamos hablando de que esta transacción igual podría cobrarme en 80 euros, 90 euros o 90 dólares y luego encima podría llegar a tardar 1 o 2 semanas. ¿Entendéis? Lo que es prescindir de un capital 1 o 2 semanas. Ya bien sea para una gran empresa, para un gran banco o para un ciudadano normal. Es una barbaridad. Y XRP precisamente lo que hace es enfrentarse a cualquier par de monedas fiat o de activos tokenizados o de lo que quieras. Esto lo hemos trabajado mucho en los últimos vídeos del canal para que yo pueda convertir directamente franco suizo en XRP directamente en la blockchain, luego este XRP enviarlo de Suiza a Argentina y en Argentina cambiar este XRP por pesos argentinos. Y este proceso me podría llevar aproximadamente entre 10 y 15 segundos desde el punto A hasta el punto B, y encima el coste por esta transacción podría ser de una décima parte de un céntimo. ¿Entendéis cómo esto mejora drásticamente todo el sistema financiero? Y encima estas comisiones reducidas no las vamos a ver muy posiblemente ni tú ni yo reflejadas. Esto se lo va a quedar como beneficio el propio banco, que es al final el que va a hacer por implementar esta tecnología o que ya ha hecho por implementar esta tecnología dentro de sus propios sistemas. Ahora que ya entiendes el papel de XRP y por qué lo hace tan especial, porque ninguna otra criptomoneda, al menos de las más importantes, tiene un papel fuera de su propia blockchain, tenemos que entender los siguientes puntos. Ahora, lo que se va a empezar a permitir, que vamos a entender a continuación, son los pagos en streaming. Esto reduce los costes, como acabas de comprender, y también reduce las fricciones tecnológicas y normativas. Esto es un punto muy importante porque actualmente cuando hacemos un pago, este pago lleva información. No es que paga A, B y ya está, sino que también tiene que manejarse el nombre, la dirección, el teléfono, el motivo del pago, una serie de datos que también tienen que viajar con el pago, y aquí es donde se encuentra la mayoría de problemas. Ahora bien, con las regulaciones lo que tenemos aquí es reducción de fricciones normativas y tecnológicas, porque a nivel normativo esto se puede automatizar. Uno de los estándares que más ayuda a esto es el ISO 20022, que imagino que os sonará mucho porque hay determinadas criptomonedas que cumplen con este estándar, y a nivel tecnológico pues obviamente es la blockchain la que siempre rompe la frontera. Ahora bien, quiero que entendamos por ejemplo los pagos en streaming, ya que esto revoluciona por completo la forma en la que tienes de entender del dinero actualmente.
Sé que no se está hablando ahora mismo de ello, pero recordar que en este canal hablamos de las regulaciones un año y medio antes de que estas se empezaran a fraguar y nos llamaban locos a muchos de nosotros por pensar que este ecosistema se iba a regular. Y ahora, ¡pum!, ahí lo tenemos. También llevamos hablando mucho tiempo de la tokenización, de muchos aspectos, y luego de repente un día empieza a hablar, ves a Larry Fink de BlackRock empezar a hablarte de todo esto y dices, wow, es real. Y algo que vamos a decir en un futuro y no tan lejano, wow, es real, de aquí a un año y medio, son los pagos en streaming. No todos los pagos van a ser en streaming, pero muchos de ellos sí. Y esto cambia el paradigma. Porque piensa, ¿por qué pagas el alquiler una vez al mes? Porque cobras tu nómina una vez al mes. Porque pagas la luz, el agua, lo que sea. ¿Por qué los pagos son tan espaciados en el tiempo? Pues precisamente por lo que acabas de comprender, porque son ineficientes, caros y lentos. ¿Y qué ocurriría si todo esto lo solucionas? Pues que podríamos pagar en tiempo real. Podríamos incluso elegir este ejemplo que me parece el perfecto, estar en el sofá de nuestra casa, tranquilamente aburridos, decidir poner una película de Netflix y en vez de pagar una suscripción a Netflix sin saber si luego te va a gustar o no su contenido, poder pagar por segundo de las películas que ves. Imagínate que sacan una película de Marvel nueva en Amazon Prime y tú la quieres ver pero cuesta 16 euros y no te apetece gastarte ese dinero porque no sabes si va a ser tan buena o no, porque ya no están haciendo películas de tanta calidad, pero tú aún así decides, bueno, voy a ponerla y voy a pagar por segundo. Si la veo hasta el final, pagaré los 16 euros o dólares, pero si solo veo la mitad, pues pagaré 8, si veo pues 10 minutos, pues pagaré la parte correspondiente. ¿Y cómo funcionaría esto? Imaginémonos que yo, por ejemplo, quiero pagar en BNB y en este caso Netflix quiere recibir dólares, pues lo que haría automáticamente el sistema, la Interledger, que se llamaría esto, que son una serie de conectores que aportan, como bien pongo aquí, liquidez, pues lo que haría directamente sería ver cuál es la ruta más óptima de las que hay disponibles con la liquidez que yo necesito para hacer esta transacción, cuál es la más rápida y cuál es la más barata para poder realizar todo, para poder ir realizando todos estos pagos. Entonces, por ejemplo, encuentra que cambiando BNB por XRP y XRP por dólar, pues va a poder hacerlo prácticamente todo. Entonces empiezas tú a ver la película y se empieza a descontar BNB, que se cambia por XRP, que se cambia por dólares. Y de repente imaginémonos que esta pool de liquidez, que al final es lo que sería este conector, se queda sin XRP aquí, porque de repente ha venido otra persona que tenía que hacer una transacción muy grande y se ha llevado toda la liquidez. Pues esto lo que haría sería de repente encarecerme considerablemente en mitad de la película lo que sería el pago con XRP. Entonces, lo que sería el pago por lo menos en esta dirección. Entonces la Interledger lo que hace es decir, ya tengo conocimiento de que hay otras rutas por donde yo puedo pasar y automáticamente una vez supera unos costes determinados la ruta inicial, pues cambiar automáticamente y seguir haciendo que el dinero fluya por otro lado, que podría ser más barato. Bien, aquí pongo interrogaciones porque podría ser lo que sea. Espero que este concepto se entienda porque es muy importante para entender el resto de lo que viene a continuación. Actualmente tenemos que tener en cuenta el volumen que se transacciona a nivel mundial de forma diaria, semanal, mensual o anual en diferentes activos. Por ejemplo, el mercado de Forex, es decir, de divisas, cambio de euros por dólares, por francos suizos, por yenes, por libras esterlinas, mueve aproximadamente 5 trillones de dólares diarios. Luego, por ejemplo, tenemos el mercado de los derivados, el cual también mueve lo que estamos hablando de cuatrillones de dólares de forma anual prácticamente. Y luego también tenemos la tokenización, lo cual hace que todo el valor que existe en el mundo sea soportado en una blockchain para poder convertirlo. Y ahora bien, ¿cómo desbloquea valor la tokenización y de qué forma XRP tiene un papel importante aquí? Aquí estamos hablando de los Real World Assets. Bien, vamos a ponerte un ejemplo que es el de la casa. Tú ahora mismo quieres vender una casa y lo que tienes que hacer, es importante que entiendas este ejemplo, pues desde que decides venderla, ir por ejemplo a una inmobiliaria, decir, oye, quiero vender mi casa, que venga alguien, te la tase, pero claro, ¿cuánto vale tu casa? Tu casa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella, porque tú puedes decir, podría vender mi casa por 500.000, o por 600.000, o por 700.000, o por 1.200.000, es que no lo sabes, porque al final necesitas que alguien venga y la compre. Y claro, pues se pone el anuncio en la inmobiliaria y la inmobiliaria tiene un cierto alcance. Va a haber gente que esté en tu localidad, la cual vea ese anuncio y le interese venir a ver si quiere comprar o no tu casa. El caso es que si tokenizas tu casa, la liquidez puede venir de fuera.
en vez de estar limitado a que solamente puedan haber pujantes, entre comillas, locales. Porque, por ejemplo, yo vivo en Palma de Mallorca y aquí compran casas muchos noruegos, ingleses, rusos, alemanes, etcétera, pero ya tienen que venir aquí, les tienen que conocer el sitio, conocer la inmobiliaria, porque normalmente no suelen comprar las casas antes de venir. Entonces, con la tokenización lo que permites precisamente es que aumente el número de pujantes, el número de personas dispuestas a comprar tu casa. Entonces, cuanta más gente esté interesada en comprar tu casa, obviamente podrás acabar vendiéndola muy probablemente a un mayor precio. Bien, ¿y qué ocurriría si ahora de repente llega un pujante y dice, te doy $1.000.000 por tu casa? Y tú dices, wow, te quedas totalmente sorprendido y te dice, pero te la quiero comprar ya. Y claro, ahora iniciamos un proceso en la actualidad, como he explicado antes, el cual es muy engorroso, es muy lento, porque entre que ese empujante que va a su banco, pide un préstamo, que de hecho es súper lento, entre que decides pedir una hipoteca y te dan la hipoteca, pueden pasar meses. Y en estos meses un problema que tienes es que igual viene alguien, viene ese noruego viene ese noruego con el dinero en cash y le dice al propietario, toma el 1.000.000, y tú te quedas sin la casa que querías comprar. Pero te iban a dar la hipoteca, pero tardaste demasiado y se acabó el tiempo para ti. Entonces, de esta forma, tú, lo primero de todo, podrías abrir tu wallet, como por ejemplo MetaMask, aquí directamente entrar en la aplicación de tu banco desde tu propio wallet, y como ya tiene conectada toda la información, no hace falta que se la vuelvas a introducir de lleno. Tú, por ejemplo, aquí podrías ir al apartado de préstamos, me imagino, yo aquí te estoy tocando cualquier cosa, y decir, quiero un préstamo, quiero una hipoteca, y ahí empezar a medir con una barrita, pues las condiciones diferentes a las cuales podrías acceder. Imaginémonos, quiero un préstamo de 1.000.000, pues para pagar 1.000.000 podría hacerlo a 20, 30, 40, 60 años, en función de la cantidad de años, pues estaría pagando una comisión u otra diferente. Tú podrías verlo en tiempo real y una vez lo estableces, decirle aceptar y que el programa te ponga directamente el dinero en la cuenta. Es decir, lo que antes te llevaba 2-3 semanas, ahora te puede llevar 5 segundos. Y más 5 segundos porque es el tiempo que tú tardas en decidir qué cantidad quieres y cómo lo quieres. Y luego tenemos el otro punto, que es todo el tema del notario para transferir la propiedad de la casa. Porque claro, tenemos que esperar a que esté abierto, tenemos que tener una cita con el notario, tenemos que tener una cita con muchos actores que van a hacer aún más lento todo este proceso. Pero si la casa está tokenizada y está tokenizada en una cadena de blockchains pública por alguna empresa que realmente se encargue de tokenizar bienes inmuebles y de determinar que la propiedad es del propietario de ese token, pues obviamente yo en ese momento puedo hacer a través de un smart contract cambiar el dinero que acabo de recibir del préstamo por la casa tokenizada y ¡pum!, automáticamente ya la casa tokenizada es mía. Tendría que haber obviamente aquí una serie de oráculos que se encargarán pues de verificar que me has dado las llaves, de que toda la casa está bien, de que todo está como me habías dicho, pero una vez verificado que esto también es sencillo, pues ya está, la casa es mía, y algo que podía haber tardado 1, 2 o 3 meses en desarrollarse, podría llegar a tardar como mucho 1 hora. ¿Entendéis? Esto es algo bestial. Y luego tiene el otro punto, que es los bonos. Hay muchos productos financieros que no son accesibles. Tú, por ejemplo, si estás en España y quieres comprar un bono, como explicaba el otro día Daniel Baeza de Costa Rica, no puedes acceder a este tipo de productos. Entonces este tipo de productos pasa a tener un precio porque solamente, o bono de Costa Rica, podría decir un bono de Estados Unidos, no todo el mundo tiene acceso a poder comprar este tipo de productos, o una acción de una empresa de Nicaragua, por ejemplo, en la bolsa de Nicaragua. Hay productos que es bastante difícil acceder a ellos, porque para acceder a estos tendrías que tener una cuenta en dicho país, esta cuenta estar verificada para poder acceder en su propia moneda. Pero ¿qué pasa si yo puedo comprar un bono de Costa Rica en dólares directamente desde mi propio wallet o desde alguna aplicación que a mí me interese? Pues obviamente va a haber muchos más pujantes por este bono y su precio también muy posiblemente va a subir. Lo que va a subir de entrada es la volatilidad. Ahora que he gastado casi todo el tiempo de este vídeo en explicarte estos conceptos que me parecían muy importantes, quiero que entiendas ahora el precio de XRP. Y este ejemplo es el que se me ocurrió ayer, que me parece el más esclarecedor de todos. Vamos a suponer de entrada que tenemos una ciudad en la cual no está lloviendo, y en esta ciudad tenemos unas tuberías, las cuales pues sirven para que pase agua cuando llueve. En el caso de una ciudad, la tubería siempre va a ser fija, pero imaginémonos que pudiera variar, que precisamente este es el precio de XRP.
Imaginémonos que no está lloviendo, pues yo puedo hacer que la tubería sea lo más pequeña posible o prácticamente inexistente para no gastar recursos en tener una tubería tan grande por donde no está corriendo agua, o en que se oxide la tubería, en que pasen un montón de animales y se queden viviendo ahí, que es decir, aquí estaríamos hablando del precio de XRP. Si se mueve mucho volumen o no se mueve mucho volumen, pues no necesitamos que el precio sea más elevado. ¿Para qué? Necesitamos que el precio sea exactamente de la cantidad que se necesita en cada momento. Por lo tanto, de repente imaginémonos que aquí empieza a llover un poquito en la ciudad, por lo tanto ya necesitamos que la tubería tenga un diámetro determinado, pero imaginémonos que está lloviendo pues 1 litro por segundo, me lo invento, pues necesitaremos que la tubería pueda soportar 1 litro por segundo dentro suyo. Y de repente imaginémonos que empieza a llover mucho más y que empieza a llover, pues yo que sé, 20, 25, 100 litros por segundo. Entonces la tubería necesitaremos que tenga un ancho cada vez mayor para poder soportar esta lluvia. Y de repente deja de llover, pues si deja de llover ya no necesitamos que la tubería sea tan elevada. Bien, aquí estamos hablando, y esto es un símil perfecto, a lo que sería el precio de XRP. Si necesitamos que convierta mucho valor diferente constantemente, pues el precio de XRP tendrá que ser bastante más elevado. En cambio, si no necesitamos, como ahora mismo todavía no tiene las regulaciones efectivas, la tokenización no está masificada. De hecho, si venimos a una página como Real World Asset, podemos ver que únicamente tenemos 22,64 billones de dólares o 22,64 mil millones de dólares en activos tokenizados, al menos puestos aquí. Seguramente habrá bastante más, pero todavía no es algo realmente masificado, es algo que está empezando. La tokenización, las regulaciones, las stablecoins, todo. Entonces, sabiendo que el precio de XRP actualmente está limitado por la cantidad de lluvia que hay, que esta cantidad de lluvia sería el volumen que se está transaccionando dentro de su propia red utilizando XRP para convertirlo, pues sabemos que tiene un precio X, pero que una vez empiece a entrar todo esto será como si empezara a llover mucho más, y a partir de ahí necesitaremos que el precio de XRP o Ripple necesitará, que es quien lanza este producto, que el precio empiece a valer cada vez más y más para que pueda soportar la cantidad de conversiones de valor que se necesitan con él. Así que, bueno, espero que hayas entendido esta explicación. Me parecía bastante importante que la podáis entender todos los holders de XRP o los que estáis pensando en acumular esta criptomoneda. Sé que es un poco complejo y que hay que abrir un poco la mente para poder comprenderlo, pero tenéis que imaginar el precio de XRP como una tubería. Esto lo he explicado en otros vídeos, pero por ejemplo en este punto donde todavía la blockchain no se conocía absolutamente nada, no necesitaba o no se convertía prácticamente valor con XRP, necesitaba tener este precio. Una vez llegamos a este punto, a 2017, la SEC le puso una demanda a Ripple y se quedó estancado en este punto porque todas las transacciones eran de fuera de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está empezando a entrar, por lo tanto empezamos a ver que el valor de XRP sube, y según se vayan desarrollando diferentes acontecimientos, que muchos de ellos ya están ocurriendo, iremos viendo como con una probabilidad, al menos bajo mi punto de vista, bastante alta, el precio de XRP va subiendo de forma constante porque cada vez va a ser más utilizado. Esto sería como la tubería. Si estás en una ciudad en la que no para de llover, pues la tubería necesitarás que cada vez sea más grande porque cada vez vas a necesitar que pase más agua por ahí, y lo que no quieres obviamente es que se inunde la ciudad. Bien, dicho esto, ¿te ha gustado el vídeo, te aporta valor, te ha entretenido y has entendido la explicación? Un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.